Bien, señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Pasamos con nuestro siguiente invitado del día. Se encuentra con nosotros el ingeniero Radamés Segura, quien es parte del grupo de aspirantes a la candidatura presidencial a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, además miembro del comité político de esa organización. Alberto Caminero y una servidora, Laura Castellanos, estaremos conversando. Y bueno, a usted le toca la primicia como miembro del comité político de hablarnos un poco del discurso del presidente Medina anoche. Bienvenido, ingeniero, un placer tenerle aquí. Bien, mucho gusto de estar aquí en Matinal. Laura, Alberto, muy encantado de estar con ustedes. Bien, el discurso del presidente de la República anoche, a eso de las 9 de la noche, pues fue un discurso, digamos, donde él estaba manifestando, no de una forma completamente directa, sino, digamos, de una forma inducida, su decisión de no presentarse para aspirar a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones que se van a celebrar el próximo 6 de octubre, las elecciones primarias. Entonces él no será parte de las primarias del partido y evidentemente que las motivaciones que él ha tenido para tomar ese tipo de decisión, en cierta medida las expuso anoche y las otras que no dijo en su discurso, pues evidentemente él sabrá qué tipo de ponderación hizo para no presentarse. Lo cierto es que el presidente en el discurso pues habló de que nunca él había establecido que se presentaría a competir para las elecciones del año 2020, lo cual es cierto, pero no deja también de ser cierto de que había prestos de parte de personas cercanos al presidente de que se pudiera producir una modificación constitucional a los fines de habilitarle a él para que él pudiera participar en el proceso de las primarias. ¿Se le comunicó al comité político del Partido de la Liberación Dominicana esa decisión del presidente? Bueno, el comité político como organismo no fue comunicado de esa decisión. Hay personas, ¿verdad?, que de una u otra forma hemos tenido una relación directa con el presidente de la República, como en nuestro caso y en el caso de otros compañeros y compañeras. La famosa que OTAN. Sí, bueno, la famosa OTAN, podríamos decir, que sí fuimos enterados por él mismo de la situación, de la decisión que él iba a tomar, cosa que yo personalmente agradezco, esa enorme distinción del señor presidente de la República de comunicar, ¿verdad?, no de discutir, sino de comunicar que él iba a tomar ese tipo de decisión. ¿Cuándo se enteraron en la noche de anoche? ustedes? Ayer tarde. Yo por lo menos me enteré ayer tarde. ¿Hubo una reunión para eso? Bueno, hubo una reunión informal, ¿verdad?, donde se nos presentó la situación que había. Con el presidente de la República. Con el propio presidente de la República. ¿Se despeja la crisis en el Partido de la Liberación Dominicana o uno puede inducir que continuaría, pero con otros, en otro escenario, cuando el presidente dice que una minoría lo ha vilipendiado, que muchas veces ocurrió, ese vilipendio sería con difamación, con todo ese tipo de cosas? Sí, lo que pasa es que en el PLD las cosas se presentaban con una, digamos, arista o una característica de crisis, pero que en el partido convergen tres fuerzas políticas independientes. Una fuerza política la encabeza el presidente Danilo Medina, otra la encabeza el presidente Leonel Fernández y otra la encabezamos nosotros. Naturalmente, la fuerza política que nosotros encabezamos, que es independiente, es una fuerza que luce con, digamos, menor vigor, menor potencia, menor presencia que las que encabezan ambos presidentes, porque han sido presidentes de la República. Y entonces, evidentemente, que lo que había venido ocurriendo es una lucha por el poder que, a mi modo de ver, ha sido mal encausada, donde partidarios del presidente Medina y del presidente Fernández se estaban disputando la supremacía dentro del partido,
que equivaldría, ¿verdad?, a ganar la nominación presidencial dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, esas dos fuerzas políticas han permanecido durante un tiempo en pugna, han permanecido en conflicto. Y lo que nosotros hemos planteado que hay un principio que dice que quien es conflicto no es solución. Y por lo tanto, ninguna de las dos fuerzas políticas representan la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Debe convocarse al comité político precisamente después de despejado, que el presidente no va, que hay un candidato dentro del PLD fuerte, ustedes que son los precandidatos, una reunión del comité político con todos los aspirantes? Bueno, yo creo que sí, yo creo que eso es completamente procedente, porque incluso mi consigna, mediante la cual he recorrido todo el país y he tenido una estructura dentro de todo el territorio nacional, era de que ni Danilo debía quedarse ni Leonel debía volver. O sea, o Danilo no debe quedarse ni Leonel debe volver. Y yo lo estoy diciendo, lo he venido diciendo, no porque tenga ningún tipo de situación personal con ninguno de esos dos líderes, porque me une un lazo de amistad con el presidente Danilo Medina y un lazo de amistad también con el presidente Leonel Fernández. Lo que estoy diciendo es que hace unos años, aunque no está escrito, pero hace unos años, específicamente a finales del año 2003, un grupo de miembros del comité político nos pusimos a ver cuál era el mecanismo más seguro de sucesión presidencial de modo de evitar una crisis dentro del partido. Y entre esos miembros del comité político estaba Danilo Medina y estaba Leonel Fernández y estábamos nosotros. Y vimos que el modelo norteamericano era el modelo más apropiado, porque ese modelo establece que un presidente es elegido por 4 años y al término de ese mandato tiene derecho a una reelección inmediata, y después de que termine sus 8 años al frente de la administración pública no puede volver otra vez a ejercer la candidatura presidencial. Entonces, para mí, el presidente Fernández terminó su ciclo presidencial dentro del Partido de la Liberación Dominicana el 16 de agosto del año 2012, fecha en que cumplió 8 años ininterrumpidos en el poder. Y el presidente Medina los va a cumplir el 16 de agosto del año 2020, fecha en que también tendrá 8 años ininterrumpidos en el poder. En el caso del presidente Medina, pues ya se ve que hay un fin de ciclo, porque ya él no va a presentarse, por lo menos por ahora. Bueno, y porque la Constitución no se lo permite. Y en el caso del, bueno, precisamente por las circunstancias, pero evidentemente que se está dando este fin de ciclo, y en el caso del presidente Leonel Fernández, yo entiendo que él no debía presentarse, por la razón que estoy hablando de cumplimiento de ciclos para evitar mayores traumas dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, él sí está habilitado constitucionalmente. Bueno, y encabeza las encuestas. Aunque esté habilitado, los asuntos ahora en los partidos, precisamente una de las grandezas que tiene el modelo norteamericano es que es un modelo que ha funcionado por más de 200 años y evidentemente ese modelo garantiza que no haya este tipo de situación de agrupamiento de personas, de desarrollo de sectores para aspirar de manera sempiterna a la presidencia de la República. Y entonces eso trae siempre un trauma, trae situaciones enojosas dentro de los partidos. Ya, por ejemplo, en los partidos un grupo surge, llega al poder, ejerce el poder por los periodos determinados y sale y le deja la situación igual a otro. No importa que salga joven o que salga a mediana edad o que salga viejo. Por ejemplo, el presidente Barack Obama salió muy joven, pero el presidente Barack Obama no es ahora mismo dentro del Partido Demócrata, que tiene más de 20 precandidatos presidenciales, ningún tipo de trauma, porque ya él está fuera de combate, él no va a volver a ser candidato presidencial y tampoco está desarrollando un grupo al interno del Partido Demócrata a los fines de entorpecer el trabajo. ¿Usted plantea la renuncia de las aspiraciones de Leonel Fernández? Sí, yo creo que él debe declinar. Mi posición es que él también debe declinar sus aspiraciones para darle paso dentro del PLD a una competencia sana,
a una competencia que pueda, donde los compañeros y las compañeras que podamos participar ahí, cada quien pueda decir qué va a hacer por la República Dominicana, qué va a hacer en beneficio del país, Medina porque él ha de cumplido sangre nueva. su ciclo. Bueno, habla de sangre nueva. ¿Cómo ustedes interpretan Sí. sangre nueva? Bueno, donde ni él ni Leonel participen, porque ya Leonel ha sido presidente de la República en 3 ocasiones y él lo está haciendo en 2 ocasiones. Entonces ese es el cambio. El O sea, que PLD, ¿usted entiende que usted sería sangre nueva? ¿Usted se da por aludido dentro bueno, de ese yo llamado? soy sangre nueva porque nunca he sido presidente de la República. ¿Usted Entonces, cree? evidentemente, Pero eso tiene otras posibles lecturas también. bueno, yo Pero- creo que sí, Laura, pero que lo que te estoy diciendo es que desde la forma en que yo lo interpreto, es eso de sangre nueva, es, mira, Leonel y yo, él ha ejercido 3 veces, yo he ejercido 2 veces, creo Segura, que eso es lo más conveniente para el partido, nos echamos a un lado y evidentemente que le damos paso, ¿verdad?, a una competencia sana El dentro discurso del del partido. presidente que habla de sangre nueva, de gente nueva, ¿piensa usted que el presidente servirá en este proceso un poco alejado de las precandidaturas, o usted cree que él va a buscar un candidato y a empujarlo desde su esfera, desde el poder? Sí, yo creo que lo que más conviene, Alberto, y no lo estoy diciendo por asuntos de carácter personal, porque yo practico la política de forma inclusiva y no de forma, digamos, excluyente. En este caso, del presidente Leonel Fernández, yo digo que lo más prudente es que él, a mi modo de ver, pues también decline y deje una competencia sana dentro del partido. Pero él tiene su derecho. Como dice Laura, la Constitución de la República no le prohíbe presentarse. No se lo prohíbe. Y yo tampoco puedo decirle a él que no se presente si él me dice que quiere presentarse. Yo estoy emitiendo una determinada opinión, porque es lo que yo creo que traería más paz y más sosiego dentro del Partido de la Liberación Dominicana para ganar un proceso electoral. La sangre nueva tiene distintos inconvenientes a lo interno del partido, empezando por la misma ley de partidos que los pone a competir para un proceso de primarias que será en octubre, pero no les permite hacer todo tipo de promoción y todo tipo de publicidad. De entrada no pueden hacer ni radio ni televisión. ¿Cómo compite sangre nueva, sin particularizarla, con figuras establecidas del Partido de la Liberación Dominicana, incluyendo un expresidente de la República? Bueno, puede hacerse. Yo incluso creo que la ley de partido, la ley 3318, la propia ley 1519 y la ley 157 son instrumentos electorales muy importantes que marcan un avance en la República Dominicana. A mí me parece que podría haber sido un poco más flexible la aplicación de la ley en el caso, digamos, de las intervenciones por radio y televisión mediante las cuñas radiales o mediante los spots de televisión y algún otro tipo de propaganda que no sea una propaganda invasiva o una propaganda, digamos, que haga daño al medio ambiente. Pero evidentemente que esos son los instrumentos que ahora tenemos y nosotros... y que fue impulsado por el mismo PLD. Y que fue impulsado también por el propio partido. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Nosotros tenemos una estructura de trabajo en toda la geografía nacional. El PLD está integrado en la geografía nacional por unos 2.044 comités intermedios que están diseminados en todo el territorio nacional de manera geográfica, y en cada uno de esos comités intermedios nosotros hemos estado formando una estructura de trabajo, porque los comités intermedios son los que van a llevar a la gente a votar, a pesar de que haya un proceso de primarias abiertas, como lo ha establecido la propia ley 3318. Sin duda que la presencia o ese enfrentamiento por la lucha del poder entre Danilo y Leonel, y sobre todo el presidente de la República, se iba o no iba, limitaba bastante a los 7 precandidatos. ¿Usted cree que ahora pueden crecer, pueden buscar precisamente los adeptos del expresidente que estarían ahora sueltos? Bueno, no estarán sueltos del todo porque el presidente de la República sigue siendo presidente hasta el 16 de agosto del año 2020. O sea, todo este proceso... La soledad del poder no le pasará que él seguiría siendo presidente. Ahora, sí hay una limitación porque nosotros
en el partido, pues la influencia del presidente Medina y del presidente Fernández es notoria. Tiene las dos fuerzas políticas mayoritarias y evidentemente que influye el hecho de que el presidente Medina no se hubiese pronunciado hasta el momento. La gente podía pensar, bueno, si no se ha pronunciado es posible que vaya. Y entonces se detenía de apoyar a otra fuerza pensando que el presidente podía de una u otra forma presentarse. Ahora hay un escenario distinto. Yo entiendo que el presidente permitirá o no hará ningún tipo de diligencia sobre la base de que cualquiera que le siga a él y que quiera apoyar a uno de los precandidatos vigentes, incluyendo al propio presidente Leonel Fernández, pues pueden hacerlo de manera completamente libre, porque para eso precisamente es el partido. Y si por vía de consecuencia también se retira el presidente Fernández, evidentemente que ya queda todo el espectro político del partido disponible para que los compañeros que deseamos aspirar, pues podamos presentarle al partido nuestro programa de gobierno, qué vamos a hacer por el país, cómo se van a resolver los problemas, porque al fin y al cabo todo tiene que reducirse a que se actúe en beneficio del bienestar del pueblo dominicano, porque los partidos en sí tienen valor en la medida en que en el ejercicio del poder, ya sea total o parcialmente, hayan hecho un trabajo en beneficio del bienestar del país. Fue notorio que el presidente se refirió al sector de Leonel Fernández con calificativos fuertes y fue notorio también su dolor con el proceso de los últimos meses. ¿Sigue estando en riesgo la unidad del Partido de la Liberación Dominicana? Sí, la unidad del partido tiene que discutirse lo más posible, porque el PLD es un partido que está ahora mismo en un trance, ¿verdad?, de transformación. El PLD tiene unos estatutos, tiene unos reglamentos, tiene instructivos, etcétera. Y entonces nosotros tenemos, por ejemplo, establecido en esos estatutos y en esos reglamentos que hay un principio llamado del centralismo democrático, que ha primado por siempre en la vida del PLD y que ha llevado al PLD a todos los gobiernos que el PLD ha tenido. Y el centralismo democrático nos indica a nosotros que las minorías se subordinan a las decisiones de la mayoría. Entonces, a partir del año 2015, es decir, específicamente del 19 de abril del año 2015, en que una resolución del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana no fue acatada por una minoría, entonces evidentemente se ha venido desarrollando ese trauma dentro del PLD. Entonces, ahora mismo también se ha inaugurado otra modalidad dentro del partido que no está establecida en los estatutos, y es el permitir tratar de dirimir diferencias entre los liderazgos del partido desde afuera, y no desde lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Por ejemplo, no desde el comité político, no desde el comité central, que son los organismos, ¿verdad?, facultados para dirimir esas diferencias. Pero es que el comité político se lavó las manos. Ni siquiera desde los hemiciclos. No se reunió jamás. ¿El comité político se lavó las manos con el tema de la reelección? No se reunió desde el hemiciclo de la Cámara de Diputados, ni tampoco del Senado. Entonces, evidentemente que hay una situación traumática que debe ser corregida. Ahora, ¿qué ocurrió pero desde el comité político, que efectivamente es el órgano que decide este tipo de temas a lo interno de los partidos, no generó la ausencia de decisión precisamente ese escenario que usted está describiendo? Bueno, pero no lo generó porque nosotros nos vimos compelidos para salir de la crisis del año 2015 a firmar el 28 de mayo del año 2015 un acuerdo transaccional. Y en ese acuerdo se decía que las decisiones del comité político debían ser aprobadas por las 3/4 partes de la matrícula del comité político. Cuando se fue a ratificar en el Congreso la elección del presidente Danilo Medina como candidato para las elecciones del año 2016, pues evidentemente que se llevó también ese acuerdo, y ese acuerdo fue ratificado ahí y adquirió categoría estatutaria. Entonces, o sea, que no estaban los votos ni en el Congreso ni en el comité político. Claro, el presidente entonces
presidente Leonel Fernández, como presidente del partido, que es a quien le corresponde convocar al comité político, entendía que él estaba en desventaja en ese organismo y que sus decisiones no iban a ser, y él normalmente no estaba convocando. Las dos terceras partes, los estatutos establecen que es el presidente de la República quien debe convocar al comité político. Porque ¿cuál ha sido la estrategia que se ha seguido? Bueno, el presidente Fernández dijo, estoy en minoría en el comité político, en el comité central, en el bloque de diputados y en el bloque de senadores. Entonces yo quiero tratar de hacer valer mis derechos y voy a ir entonces a la calle a reclamarlo. Pero en mayo y en junio, algo que insólito, que nunca había sido visto en el partido. Pero en mayo y en junio hubo reuniones del comité político. Pero hubo reuniones para discutir cosas que no tenían que ver con puntos conflictivos. Por ejemplo, ¿es responsable el comité político de la situación a la que ha llegado el PLD? Bueno, sí, claro que sí, porque el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana es el órgano u organismo ejecutivo de las políticas del Comité Central. Y si hay una situación de crisis dentro del partido, todos los que somos miembros del Comité Político somos corresponsables de esa situación que hay. Ahora, hay una gradación, Laura. Si, por ejemplo, a mí me corresponde convocar al organismo y yo no lo convoco, entonces hay un tipo de responsabilidad distinta de otro que no tiene entre sus responsabilidades convocar a ese organismo. Bueno, Radamés, muchísimas gracias. Esperamos que el Partido de la Liberación Dominicana, la sangre, comience a rodar por ese cuerpo normalmente después de esa ebullición. Yo pensé que usted iba a decir que llegara al río. No, que volviera de nuevo o ese río que estaba desbordado comience entonces su cauce normal. Muchísimas gracias. Fue la entrevista con Radamés Segura, quien es precandidato o aspirante a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes, amigos, muchísimas gracias. Laura Castellanos, Alberto Caminero estuvieron con ustedes ya al final de esta entrevista. Loreni Solano y Percho Maldonado estuvimos todo el trayecto. Muchísimas gracias. Los invitamos para que mañana a las 6 de la mañana otra nueva jornada de Matinal.